Hola, señor. La idea de esta segunda parte es que podamos corregir las actividades del lunes y el martes de prácticas del lenguaje. Si tienen alguna duda o todavía no llegaron a resolver alguna de las actividades, las resolvemos juntos. Y bueno, y todo lo que quieran preguntar, obviamente me pueden preguntar. ¿Sí? Nos podemos sacar todas las dudas que tengan. No tengan miedo de participar, no tengan miedo de decir alguna respuesta que por ahí sea incorrecta, porque siempre del error aprendemos, como les digo siempre. ¿Sí? Yo también aprendo un montón de ustedes. También estoy aprendiendo, viendo a ver qué saben, qué no saben, qué cuesta más, qué cuesta menos, como para ir armando las nuevas actividades. Empezamos hace poquito nosotros a trabajar juntos. ¿Sí? Bueno, les voy a compartir la pantalla de la actividad del lunes, así leemos y resolvemos juntos, juntas. Les voy compartiendo, así no nos quedamos sin tiempo. Chan, 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 chan. Aquí les comparto. ¿Qué? Uy. Ahí está. Ay, no veía sus caritas, ahora los veo. Bueno, está un poquito chiquito, así que voy a agrandar la imagen para que la puedan ver mejor todos. En práctica del lenguaje, el texto y el párrafo. Observa el texto antes de leerlo, responde. ¿En cuántas partes está dividido? ¿Te das cuenta cuántas oraciones tiene cada una de esas partes? Muy bien, acá ya alguien lo leyó. Leyó la actividad. Bueno, muy bien. Hoy vamos a trabajar con pequeños textos cortitos sobre los párrafos y la coherencia dentro de un texto. Lo que tenemos que hacer primero es mirar este texto antes de leerlo. Vamos a hacer un análisis previo, o sea, antes de leerlo, vamos a analizarlo un poquito. Y vamos a responderlo de manera oral, o sea, nosotros lo vamos a responder hablado. Pues ustedes si lo quieren responder escrito en su carpeta, se puede hacer también. ¿Cuándo habitaron una península? ¿En cuántas partes está dividido este texto? Pónganse el sonido, porque si no, no escucho lo que dicen. ¿Tres partes? Sí, ¿en cuántas partes? En tres. A ver, vamos a verlo. Muy bien, tenemos acá un primer párrafo, un segundo párrafo que continúa acá, y un tercer párrafo. Muy bien, está dividido el texto en tres partes. ¿Sí? ¿Cuántas oraciones tiene cada una de esas partes? Nos vamos a fijar entonces. La primera oración empieza acá, desde la mayúscula hasta el punto. ¿Sí? A ver, voy a poner otro color. Con rojo lo vamos a marcar. La primera oración va desde acá hasta ¿dónde? Hasta el primer punto. Hasta medieval, excelente. La segunda oración va desde la palabra entre hasta el último punto. ¿Sí? Entonces, el primer párrafo sería desde la mayúscula hasta el punto y aparte, tiene dos oraciones. ¿Sí?
Segundo párrafo, vamos a ver. Empezamos la primera oración desde la mayúscula hasta el primer punto. ¿Hasta dónde sería? ¿Hasta qué palabra? En Europa. En Europa, muy bien. En Europa terminaría la primera oración. Y vamos a ver la segunda. Desde fabricaban hasta guerra, que es el punto y aparte. ¿Cuántas oraciones tiene el segundo párrafo? 2. 2 también. Tiene 2 oraciones. Y vamos a ver el último. Desde eran hasta... ¿Dónde está el primer punto? ¿Cuál es la última palabra? Hasta dioses. Hasta dioses. Excelente. Después desde acá va a empezar la otra oración. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué palabra? Hasta guerra. Hasta guerra. Ya tenemos 2 acá. La última oración va desde otros hasta el último punto y aparte, hasta fertilidad. Muy bien. ¿Cuántas oraciones tiene el tercer párrafo entonces? 3. 3. Perfecto. Tenemos entonces 3 párrafos, el párrafo 1, el párrafo 2 y el párrafo 3. Y el primer párrafo tiene 2 oraciones, el segundo 2 y el tercero 3. ¿Sí? Ahora lo que dice es que vamos a leer el texto y vamos a responder. Lo voy a bajar un poquito. Vamos a borrar los primeros dibujos para que pueda bajar. Ahí está. Los vikingos habitaron una península. Muy bien, el que lo está leyendo, ¿lo quiere leer en voz más alta así lo escuchamos todos? ¿Quién se anima a leerlo en voz alta? ¿Se animan? No tengan vergüenza, ¿eh? ¿Tienen vergüenza? No puedo creer. Vamos, chicos, que ya estamos en sexto. Estamos a un pasito de la secundaria. No tengan vergüenza de leer. Que salga como salga. Aprendemos juntos. No se preocupen. ¿Quién se anima? Bueno, si les da vergüenza se los leo yo, pero ustedes participen en responder las preguntas, por favor. Bueno, un pueblo nórdico, los vikingos. Los vikingos habitaron la península de Escandinavia en las épocas antigua y medieval, en los siglos 8 y 9, comenzaron a hacer incursiones en el continente europeo con el objetivo de conquistar tierras. La economía de los vikingos se basaba en la pesca y el comercio que practicaban en la región del norte de Europa. Fabricaban armas y escudos de madera y metal, así como barcos de guerra también. Eran politeístas, es decir, poli significa muchos, ¿sí? Poli significa muchos. Y que eran politeístas quiere decir que creían en varios dioses, no tenían un solo dios, sino muchos dioses. La divinidad mayor, o sea, el dios supremo de los vikingos, era Odín, dios de la sabiduría y la guerra. Otros de sus dioses eran Thor, dios del trueno, y Frey, dios de la paz y la fertilidad. Entonces tenemos acá que nombra Odín, nombra Thor, nombra a Freyr, ¿sí? A 3 dioses que ya habíamos estado conociendo en otro mito que hemos leído. Entonces en la pregunta B nos dice, ¿qué relación tiene el texto con otro de los textos que leíste? ¿Qué relación tiene este texto con otro de lo que leímos nosotros? Con el de Thor.
Tiene relación con el mito de Thor. Muy bien. ¿Y cómo se relaciona? ¿Qué está hablando acá? De los vikingos. De los vikingos. Muy bien, excelente. Los vikingos eran el pueblo de donde sale el mito de Thor, del caldero de hidromiel. ¿Sí? Después dice, ¿encontraste datos que estaban en el mito de Thor? ¿En qué párrafo? ¿Encontraron algo acá que estaba en el mito de Thor y el caldero de hidromiel que leímos nosotros? En el tercer párrafo. En el tercer párrafo, muy bien. ¿Cuáles son los datos que encontramos? Thor y Odín. Muy bien, Thor, Odín, que eran los personajes del mito que leímos. ¿Sí? Todos estos dioses estaban en el mito de Thor y el caldero de hidromiel. Excelente, muy bien, fantástico, súper felicitado a los que participaron, qué lindo. Bueno, vamos a leer ahora lo que tenemos en este cuadrito. Los textos se dividen en párrafos. ¿Cómo nos damos cuenta cómo son los párrafos? Los párrafos empiezan con un espacio en blanco llamado sangría, que es este espacio. ¿Ven que la primera parte está un poquito corridito? Esta es la sangría. Lo voy a anotar acá. 1, 2, 3. Sangría. Empiezan con sangría los párrafos y finalizan en un punto y aparte. ¿Sí? Como por ejemplo este. Entonces acá tenemos el primer párrafo. Dice que pueden incluir una oración una oración sola, perdón, o varias oraciones, o muchas. ¿Sí? En este caso habíamos dicho que en el primer párrafo había dos oraciones. ¿Sí? En este párrafo teníamos 2. Pero puede haber párrafos que solamente tengan una sola oración. Los textos informativos se organizan en torno a un tema central que, en general, suele expresarse en el título. ¿Sí? Como acá tenemos el título de nuestro texto informativo. ¿Sí? El tema se desarrolla mediante subtemas. Por lo general, cada párrafo responde a un subtema. En este caso, en la primera parte, el primer párrafo, habla de a dónde habitaron los vikingos, que dice que habitaron la península de Escandinavia, en una época antigua. Entonces, el primer párrafo habla de dónde y cuándo habitaron los vikingos. El segundo párrafo, nos habla de cómo era su economía y a qué se dedicaban. ¿Sí? Que dice que se basaba en la pesca y el comercio, fabricaban armas de madera y de metal y también barcos de guerra. Entonces, el segundo párrafo nos habla de a qué se dedicaba este pueblo, ¿sí? Y de cómo era su economía, cómo comerciaban, qué construían. Y el tercer párrafo, ¿de qué habla? De los dioses. Muy bien, de los dioses, de sus creencias, ¿sí? De en qué dioses creían. ¿Que tenían un solo dios? No, 3. Tenían varios dioses, muy bien. Entre ellos encontramos a estos 3. A Odín, que era el de la sabiduría y de la guerra, a Thor, que era el del trueno, y que sabemos que tenía un martillo superpoderoso, y a Freyr, que era el dios de la paz y de la fertilidad, que hacía que el pueblo pudiera seguir teniendo su descendencia. Entonces, ya sabemos los 3 párrafos, con qué se relacionan, con qué temas se relacionan cada uno de los párrafos. Vamos a pasar a la otra pantalla. Voy a borrar los dibujos. Ahora les hago un poquito de zoom para que podamos responder acá. Cookie, muy bien. Y voy a volver a poner el lapicito. También los voy a poner a ustedes. Ahí está, sí los veo. Dice entonces, numerá los párrafos del texto anterior y escribí un subtítulo para cada uno
expresa el subtema, se desarrolla. ¿Qué título le podríamos poner a la primera parte? Que hablaba de... ¿Se acuerdan? Hablaba del lugar y el tiempo en el que habitaban. Entonces, ¿qué subtítulo le podemos poner? Los vikingos tenían una misión. ¿Cómo? Los vikingos tenían una misión. Los vikingos tenían una misión, bueno, puede ser. ¿Qué más se les ocurre? ¿Se les ocurre alguno más? Fijémonos de qué habla esta parte. Habla de dónde y cuándo habitaban los vikingos. Entonces, ¿cómo le podemos poner de subtítulo? Se tiene que relacionar con eso, con el lugar y el tiempo en donde habitaban. ¿El hábitat de los vikingos? Podemos ponerle, a ver. Podemos ponerle, a ver, esperen que voy a poner otro color. Un color más oscurito. El tiempo y lugar de los vikingos, ¿puede ser? ¿Sí me dijeron? Sí. Bueno, muy bien, es un buen subtítulo. El tiempo y lugar de los vikingos, me parece muy bien. Lo podemos dejar así si les parece. Si otro pensó un título diferente que también se relaciona con esto, también va a estar bien, por supuesto. A ver, vamos a pensar en el segundo párrafo. El segundo hablaba de su economía y a qué se dedicaban los vikingos, de qué trabajaban, qué construían. ¿Qué título le podemos poner? Economía de los vikingos. Muy bien. Economía vikinga, le podemos poner como título. ¿Sí? Está muy bien. Y vamos a poner ahora el tercer título, ¿de qué hablaba la tercera parte? ¿Se acuerdan? De todos los dioses. Todos los dioses. Entonces, ¿qué les podemos poner? Tenían varios dioses. Tenían varios dioses. Eso lo cuenta en el párrafo. Muy bien. ¿Qué subtítulo le podemos poner? Habla de los dioses que tenían, de sus creencias. ¿Cómo le podemos poner al título? De título. Los dioses vikingos. Los dioses vikingos, muy bien. Los dioses vikingos, excelente, muy buen título. Entonces, en el primer párrafo tenemos el tiempo y lugar de los vikingos, 2, economía vikinga, 3, los dioses vikingos. ¿Sí? Señor, Otro ¿también lo mandaste por archivo? ¿Cómo? ¿Esto también también lo mandaste por archivo? Sí, este está en el archivo que les mandé el lunes a las 8 de la mañana, por ahí. También está en la librería. Esta era la actividad que estaba para el lunes. Otro título puede ser sus creencias, por ejemplo, ¿sí? O sus dioses. Ese podría ser otra opción. ¿Sí? Los dioses vikingos, o otro título puede ser sus creencias, sus dioses. Excelente. ¿Creencias por los dioses? ¿Cómo? ¿Creencias por los dioses? Claro, porque ¿en qué creían ellos? En varios dioses. Entonces en el texto nos explica un poquito más en qué creían. ¿Sí? O sus dioses puede ser también. Son todas distintas opciones, a ver. Sus dioses puede ser otro título.
otro subtítulo, digamos. ¿Sí? En este pensamos 3, en este pensamos 1, en este pensamos 1. Ustedes elijan cuál les parece mejor, o si se les ocurre otro, ustedes, crear otro, también lo pueden poner, no hay ningún problema. Después dice, indica en qué párrafo incluirías cada una de estas oraciones. Acuérdense que teníamos párrafo 1, párrafo 2 y párrafo 3. ¿Sí? Vamos a ver. La primera oración dice, alrededor del año 1000 comenzó su adhesión al cristianismo. ¿En qué párrafo hablaba de las creencias de sus dioses? En el 3. Entonces lo vamos a incluir en el párrafo 3. ¿Sí? Segunda oración. Dice, la península de Escandinavia se encuentra en el norte de Europa. Entonces lo que vamos a hacer es relacionar esta oración con... ¿Cuál era el párrafo que hablaba del lugar en donde habitaban los vikingos? El 1. El 1. Lo vamos a poner en el 1. ¿Sí? Tercera oración. Uno de sus recursos principales era la comercialización del bacalao. Es un pez. ¿Sí? ¿En cuál hablaba de su economía, del comercio, de su producción? En el 2. En el 2. Entonces vamos a poner que ese es del párrafo 2. ¿Sí? Última oración. Las regiones actuales de Francia, Alemania, Inglaterra, Irlanda y Rusia temían sus ataques. ¿Cuál le podemos poner? En la 1. ¿Por qué? Porque hablaba del lugar a donde habitaban, ¿sí? Y del tiempo también. La siguiente información. Entonces nos dice que todas estas regiones temían los ataques vikingos, porque ellos vieron que fabricaban armas y barcos para la guerra también. Un pueblo bastante de atacar y de ir tomando como otros pueblos, de ir creciendo, tomando otros pueblos a partir de la guerra. Por eso también era tan importante para ellos el dios de la guerra. Muy bien. Señor. Sí. En el punto B podemos poner en los párrafos 3B. ¿En cuál? En el punto B. En el punto B, ¿qué querés poner? Podemos poner 3B, donde están los números Sí, por párrafos. sí, lo pueden poner. Perfecto, está bien también. Pero bueno, nosotros acá ya resolvimos en qué párrafo podríamos incluir cada una de estas oraciones. Y lo hicieron súper bien. Bueno, voy a borrar estos dibujos. Si quieren le sacan una captura de pantalla. Si no, esto, vieron que lo subo a un video de YouTube, si después le queda alguna duda. Señor, ¿esto lo podemos copiar en la carpeta? Sí, totalmente, lo pueden copiar en la carpeta. El que tenga la fotocopia, directamente recorta la fotocopia, la pega y resuelve en la carpeta. El que no tiene fotocopia, lo puede copiar y resolver copiado. ¿Cómo está Está acá? perfecto también. ¿Eh? ¿Cómo está acá? Sí, lo pueden poner como está acá. Acá estos títulos que pensamos 3, ustedes elijan uno. ¿Sí? Bueno, vamos a borrar esto y seguir con el otro punto, con el 3A. Así no se nos acaba el tiempo. Bueno. Tenemos otro texto cortito, ¿sí? Que lo que vamos a tener que hacer es leerlo, numerar los párrafos e indicar cuáles no se relacionan con el tema principal, ¿sí? ¿El tema principal de qué habla, según nuestro título? Los párrafos que no pueden ser así. ¿Habla de qué? ¿De qué eran qué los vikingos? Expertos navegantes. Expertos navegantes, o sea que sabían mucho acerca de navegar, de cruzar los mares, construían barcos fantásticos,
enormes, ¿sí? Muy desarrollados. Entonces vamos a ver cuáles de los párrafos los vamos a enumerar y vamos a ver cuáles se relacionan con que eran expertos navegantes, cuáles se relacionan con la navegación, con los barcos, con los mares, ¿sí? Primer párrafo. Por su ubicación geográfica y su deseo de expansión, los vikingos fueron expertos navegantes. Fabricaron barcos de gran tamaño, rápidos y eficaces. Para eso utilizaron distintas herramientas, como cinceles, cuchillos, limas y gubias, ¿sí? Esas eran las herramientas que utilizaban. Entonces, acá tenemos el primer párrafo, ¿sí? Desde la sangría hasta el punto y aparte, ¿sí? Sería el párrafo 1. ¿Este se relaciona con el tema principal, con la navegación? Sí. ¿Qué les parece? Sí. ¿Se relaciona? Sí, se relaciona, porque está hablando justamente de eso, ¿sí? De que eran expertos navegantes, ven que acá lo dice, ¿sí? Y que fabricaron barcos. Entonces el 1 sí se relaciona. Vamos a leer el 2, que va desde acá, desde la sangría, hasta el punto y aparte, hasta acá. Este sería el párrafo 2. Desarrollaron un alfabeto llamado rúnico, que les permitió crear documentos e inscripciones. Ese conjunto de letras se denominó Futark. ¿Este tiene que ver con los barcos y con la navegación? No. No, este no. Entonces el párrafo 2 no se relaciona con el título. ¿Sí? Vamos a ver el párrafo 3, desde técnicas hasta navegación. De acá hasta acá. Muy bien. Las técnicas que emplearon para la construcción de sus naves quedaron como aporte a civilizaciones posteriores. O sea que otras civilizaciones que vinieron después tomaron como aprendizaje todo lo que habían descubierto los vikingos en cuanto a la navegación y a la construcción de barcos. Además, el diseño de sus barcos sirvió para mejorar la eficacia de la navegación. ¿Este tiene que ver con el título? Sí. Sí. Sí, este sí, porque sigue hablando de la navegación y del diseño de sus barcos. Excelente. Vamos a ver el párrafo 4. El párrafo 4 dice, los vikingos conformaban un sistema social jerárquico donde había clases sociales dominantes. O sea, algunas clases estaban arriba y dominaban a las clases sociales de abajo, ¿sí? La clase superior estaba constituida por el rey, que podía ser elegido por el pueblo o autoproclamado, y por los nobles. O sea, la clase social más alta eran los reyes y los nobles, y después por debajo estaban los demás. ¿Este se relaciona con la navegación? No. Este no. Entonces, cuando nos pregunta, ustedes lo que tienen que hacer en sus carpetas es numerar así los párrafos, ¿sí? E indicar cuáles no se relacionan con el tema principal. ¿Cuáles no se relacionan? El 1, el 2 y el 4. El 2 y el 4, muy bien. Y dice, ¿de qué tratan esos párrafos? ¿El 2 sobre qué trata? Muy bien, trata sobre su alfabeto, o sea, sobre la manera de escritura que tenían ellos, ¿sí? Entonces, el párrafo 2, trata sobre el alfabeto vikingo, ¿sí? No lo muerdas. Y su escritura, su forma de escritura.
Y ahora veamos, el párrafo 4, ¿de qué trata? ¿De qué trata el cuadro? El 4, perdón. Dice, los vikingos conformaban un sistema social jerárquico, donde había clases sociales dominantes. La clase superior estaba constituida por el rey, que podía ser elegido o autoproclamado, y por los nobles. ¿De qué está hablando ahí? Conformaron un sistema social jerárquico. Bueno, muy bien. Habla sobre su organización o sobre su sistema social, ¿sí? Habla sobre su sistema social, sobre cómo se organizaba su sociedad. Muy bien. Habla entonces sobre su sistema social, sobre cómo se organizaba la sociedad de los vikingos, ¿sí? Que había clases más altas, que era el rey y los nobles, y dominaban a las otras clases sociales que estaban por debajo de ellos, ¿sí? Entonces, estas serían como las dos respuestas del punto. Vamos a seguir con la otra actividad. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con la siguiente. Ay, esperen que sigo poniendo textos. Tengo que volver a poner la flechita para poder cambiar de página. Ahí está. Bueno. Ah, creo que había otra actividad más acá, ¿o no? Ya estaba esa, ya estaba. Bueno, La C. después, ¿eh? La C. Había una C, a ver, ¿a dónde está? Falta la C. ¿Cuál era la C? A ver. Esperen un chiquitito, que me parece que no me salió en la captura esa. A ver. Ah, está en la otra, miren, acá. Bueno, habla de que un texto tiene coherencia cuando los subtemas se van relacionando todos entre sí. ¿Sí? Cuando va llevando todo un hilo la historia. ¿Te parece que Expertos Navegantes es un texto coherente? O sea, el primero, el segundo, digo. ¿Es un texto coherente? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque crea su propio barco. Muy bien, te va dando todos datos sobre el pueblo vikingo, pero todos se relacionan con que eran expertos navegantes. No, Entonces, lo que podemos decir es que Expertos Señora. Navegantes es un texto Señora. que tiene coherencia porque habla de los vikingos, ¿sí? Pero no todos los subtemas se relacionan, porque había dos subtemas que no estaban relacionados con que eran expertos navegantes, ¿sí? El segundo párrafo que hablaba de su escritura, y el último párrafo que hablaba de cómo se organizaban socialmente. Esos dos párrafos, si bien se relacionan con el tema de los vikingos, no se relacionan con el título, porque no está hablando de la navegación, está hablando sobre la cultura vikinga, sobre su escritura, sobre su organización social, ¿sí? Señor, Sí, ¿esta también la copiamos? y esa la copian y la responden también en su carpeta, sí, sí, sí. A ver cuánto tiempo nos queda. Bueno, nos quedan más o menos 3 minutos para resolver
esta última de poniendo en práctica lo aprendido. Esta es actividad del martes. Vamos a leer este texto. Y así nació la raza humana. Cuenta la tradición nórdica, los hermanos Odín, Vili y Ve, hijos del dios Bor, crearon el mundo a partir de los restos de Ymir, padres de los gigantes, a quienes habían derrotado en batalla. Tiempos después, los tres hermanos decidieron salir a caminar por la orilla del mar. En ese paseo encontraron un fresno y un olmo, o sea, 2 árboles. Entonces recordaron que la tierra estaba deshabitada y decidieron crear con esas maderas a Asi, el primer hombre, y Embla, la primera mujer. Luego Odín les dio el aliento y la vida, Vili la razón y los sentimientos, y Ve le dio los sentidos. Y se dice que como consecuencia de esa creación, se formó una pareja de la que desciende toda la raza humana, cuya morada es Midgard, que era el pueblo donde vivía Odín, ¿se acuerdan? Entonces, en la pregunta B lo que tienen que hacer es ver cuáles de estas afirmaciones son verdaderas o falsas. ¿Sí? Y en la 2 tenemos que tachar lo que no corresponda. Vamos a ver. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas? A ver, la 1. Este texto es un mito porque narra la creación de los seres humanos en la mitología nórdica. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. El texto está formado por 4 párrafos que no tienen coherencia. A ver, está formado por 1, 2. Este sigue hasta acá. 3 párrafos. Y sí tienen coherencia. Así que este va a ser verdadero o falso. Verdadero. Falso. ¿Qué les parece? A ver cuántos párrafos tiene. 1, 2, 3. ¿Está formado por 4 párrafos que no tienen coherencia? Falso. Falso. Muy bien, ponemos la F de falso. El segundo párrafo corresponde al desarrollo del relato y el tercero al desenlace. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien, excelente. Tercero, es un texto argumentativo